Hay un niño que, sin haber salido casi de su aldea, recita más de 50 nombres como si leyera una lista invisible. Imad el Aguar tenía 5 años y hablaba con una naturalidad inquietante de otra vida, de otra madre, de otro hogar, como si fueran Otra recuerdos vida. recientes y no fantasías infantiles. Lo más extraño no era que dijera un María, nombre suelto, Jorge. sino que insistía en relaciones, apodos y vínculos familiares con una precisión que parecía demasiado específica para su edad. Y lo que vas a descubrir es que antes de que nadie intentara comprobar nada, un investigador decidió dejar constancia de cada detalle, porque sabía que en casos así, un solo error puede convertir el misterio en simple sugestión. Todo ocurre en el Líbano, en un entorno donde las aldeas pueden estar cerca en el mapa y lejos en la vida cotidiana. Imad, con apenas 5 años, no solo decía que había vivido antes, sino que ubicaba esa supuesta vida anterior en una aldea distinta, a kilómetros de distancia, y hablaba de personas que su familia actual no conocía. Ana, Según se Luis, reportó, repetía María. nombres y más nombres como si fueran parte de su historia personal. Y en medio de todo, aparecía una frase que helaba la sangre de sus padres. Mi otra mamá, Bruni. ¿Quién era Bruni? Brownie. ¿Y por qué ese nombre salía con tanta certeza de la boca de un niño? La primera grieta se abre con una frase Y cotidiana entonces que de todo se pronto volvió tan deja de tranquilo. serlo. Imad no decía solo yo sueño cosas raras, sino que hablaba en presente emocional. Extrañaba a esa otra madre, reclamaba lugares y parecía cargar una nostalgia que no correspondía a su corta vida. En casa, los adultos La misma frase, intentaban una y otra encajar vez. aquello en La lo misma frase, conocido, una y otra vez. pero él volvía al mismo punto una y otra vez, como si estuviera defendiendo una verdad íntima. Y ahí aparece el primer gran hilo del caso. Si Imad estaba inventando, ¿por qué su relato no se desinflaba con el tiempo, sino que se volvía más consistente, más lleno de nombres, más lleno de detalles que exigían ser verificados? Lo inquietante es que esos nombres no eran genéricos ni fáciles de adivinar. Imad mencionaba a más de 50 personas y no las nombraba como quien repite palabras al azar, sino como quien enumera un árbol familiar. Este es pariente de aquel, este se lleva así con el otro, este es cercano, este está lejos. Según su testimonio, incluso distinguía cómo se trataban entre ellos, como si hubiera vivido las dinámicas de esa comunidad. En este punto, el misterio se vuelve más incómodo, porque la memoria falsa suele ser borrosa, pero aquí lo que hay es una red de relaciones. Y si esa red existía en algún lugar real, entonces podía convertirse en una prueba o en la caída total del relato. Pero entonces aparece una decisión clave María, que separa un Juan, rumor de un Sofía. caso documentado. El doctor Ian Stevenson, según se reportó, registró cada nombre y cada detalle antes de intentar verificar nada, como si estuviera sellando una fotografía del relato antes de que el mundo lo contaminara. No era un simple escuchar y creer, era anotar, preguntar, precisar, cerrar la puerta a la posibilidad de que la verificación guiara la historia en vez de comprobarla. Y aquí se abre otro loop importante. Si el niño luego acertaba, sería más difícil decir que solo se acomodó a lo que iba viendo. Si fallaba, el registro previo también lo mostraría. La apuesta era peligrosa para ambos lados. Hay un momento en que la historia deja de ser doméstica y se vuelve un viaje. Imad hablaba de lugares concretos en la aldea de Hribi
y lo decía con una confianza extraña, como si su cuerpo supiera el camino, aunque su vida actual nunca lo hubiera recorrido. Su familia escuchaba, dudaba, temía influir, pero el niño insistía con una necesidad que parecía más grande que él. Y ahí surge la pregunta que quema por dentro. Si lo llevaban, ¿qué esperaban encontrar? Porque si no encontraba nada, la ilusión se rompería frente a todos. Pero si encontraba demasiado, entonces el problema sería otro, uno que no se resuelve con una explicación simple. El día de la visita, el aire cambia de textura. La llegada a Hribi no es una escena de película, es una escena de tensión real, donde los adultos miran al niño como si cargara una afirmación imposible. Y entonces ocurre lo que, según se reportó, convirtió este caso en uno de los más célebres. Imad saluda a la familia Abu Hamsi usando sus apodos cariñosos, esos nombres íntimos que suelen vivir puertas adentro y no en conversaciones públicas. No era un hola tímido, era un reconocimiento. Y el silencio que sigue a un apodo correcto es distinto a cualquier silencio. Es el de la gente preguntándose de dónde salió eso, quién se lo dijo y cuándo. Lo inquietante es que no se trató de un solo acierto fácil de explicar como coincidencia. Según se cuenta, Imad fue identificando a miembros de la familia y ubicándolos dentro de la historia que él mismo había contado antes del viaje. En un caso así, cualquiera puede decir, conozco a esa persona, pero lo difícil es sostenerlo cuando te preguntan quién es, cómo lo llamas, qué relación tiene con los demás. Y aquí, la escena se vuelve emocional, porque para una familia, escuchar un apodo de infancia en labios de un niño desconocido puede sentirse como una puerta abriéndose hacia el pasado. Aún así, la duda sigue viva. ¿Podía haber escuchado esos apodos en algún lado o estaba ocurriendo otra cosa? Y ahí ocurre el momento que termina de inclinar la balanza del asombro. Según la investigación registrada, Imad señaló cuál era su supuesta casa anterior, como si la reconociera por dentro antes de verla por fuera. No es solo apuntar a una casa cualquiera en una aldea, es caminar con intención, detenerse donde corresponde, afirmar esto es mío con una seguridad que no suele nacer del azar. Y cuando parecía que ya no podía haber un detalle más delicado, el niño identificó incluso a su perrito. Ese dato, por pequeño que parezca, es el tipo de cosa que no suele estar en las historias que los adultos se cuentan para impresionar. Es íntimo, cotidiano, difícil de adivinar sin haber estado ahí. Pero entonces llega la parte menos visible y más importante: la reacción humana y la documentación. Stevenson, según se reportó, no solo escuchó la escena como un espectador, sino que la registró con rigor, contrastando nombres, relaciones y detalles con lo que la gente de Corby podía confirmar o negar. Los testigos, por su parte, reaccionaron como reacciona la vida real: mezcla de incomodidad, lágrimas contenidas, risas nerviosas, negación y ese impulso inevitable de completar el relato con recuerdos propios. Y aquí el caso se vuelve frágil, porque cuanto más fuerte es la emoción, más fácil es que la memoria de los adultos se reordene para darle sentido al shock. La pregunta ya no es solo si el niño acertó, sino qué parte de lo ocurrido quedó limpia de influencias. Ahora bien, el escepticismo no es un enemigo del misterio, es su filtro. Una explicación posible es la filtración de información, que alguien, sin mala intención, comentara nombres y apodos cerca del niño,
o que la comunidad, al enterarse, empezara a hablar y él absorbiera datos como esponja. Otra posibilidad es el azar acumulado. Cuando se lanzan muchos nombres y muchas afirmaciones, algunas pueden encajar y las demás olvidarse. También existe la tendencia humana a ver patrones donde queremos verlos, sobre todo cuando el tema toca el duelo, la identidad y la esperanza. Y sin embargo, la razón por la que este caso no se apaga tan fácil es esa insistencia en registrar el relato antes de la verificación y la precisión en nombres y relaciones, algo difícil de sostener solo con improvisación. Lo que queda, al final, es una síntesis incómoda y fascinante. Imad el-Aguar fue considerado, según se reportó, un caso tempranero muy célebre por la cantidad de nombres y por la aparente exactitud con la que navegaba vínculos y apodos, como si su memoria estuviera conectada a otra biografía. Pero la pregunta profunda no es solo si la reencarnación existe, sino qué significa recordar. ¿Es la mente de un niño capaz de construir una novela tan compleja a partir de fragmentos escuchados al pasar? ¿O estamos viendo un fenómeno raro donde la identidad se filtra a través de grietas que todavía no entendemos? En este caso, lo verificable y lo inexplicable caminan pegados, sin separarse del todo. Y si vuelves a imaginar a Imad, tan pequeño, diciendo, mi otra mamá, Brownie, la escena final no se siente como un cierre, sino como una puerta entreabierta. Queda la imagen de un niño sosteniendo una historia con la seriedad de quien reclama algo perdido, y de adultos intentando decidir si lo que escuchan es un error humano o un mensaje imposible. Si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete para más casos como este. ¿Qué detalle te parece más difícil de explicar? ¿Y cuál sería tu hipótesis?